Hola, para poder empezar a hacer este video, vámonos, bueno, no poder empezar, sino para entrar de derecho a esto, vámonos con las fuentes del Sistema Universal de los Derechos Humanos. En primer lugar, tenemos a la doctrina y ya sabemos como abogados que la doctrina son los pronunciamientos adoptados por bueno, pero claro, lo tenemos que enfocar en el Sistema Universal y la vamos a entender como el pronunciamiento o pronunciamientos adoptados por un órgano competente a fin de interpretar o aclarar el contenido, alcance o valor jurídico de una disposición contenida en la normativa internacional o eventualmente un arreglo principio del derecho consuetudinario vigente. Para que podamos comprender en la clase las fuentes de las doctrinas, es preciso entender la estructura del Sistema Universal de Derechos Humanos, el cual está dotado de 4 tipos de órganos. El primero son los comités de expertos independientes establecidos por ciertos tratados sobre derechos humanos y cuya competencia solo se limita a eso. Los segundos son los órganos políticos de las Naciones Unidas y en particular el Consejo, que antes era la Comisión de Derechos Humanos, es el único órgano político especializado en derechos humanos. El tercero es el Comité Asesor Tercero. El tercero es el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, que reemplazó a la Subcomisión de Derechos Humanos, que hace las veces de grupo de reflexión y que está compuesta por expertos independientes. Y en cuarto lugar y por último tenemos los mecanismos temáticos, cuya competencia definida por el Consejo de Derechos Humanos se limita en temas ya específicos, pero se extiende a todos los estados miembros de la organización. La doctrina universal que podamos tomar en esta materia y la que puedan encontrar ustedes en Internet consiste principalmente en la elaborada por algunos de estos comités de expertos independientes que se conocen también como mecanismos convencionales y ahí tenemos 8 comités. Estos 8 comités que funcionan actualmente es el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos de los Niños y el Comité de los Derechos Trabajadores y por último el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otro organismo compuesto por expertos independientes es el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que fue establecido por el Protocolo Facultativo o la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El comité, también hay otro comité, el Comité contra la Desaparición Forzada, no ha iniciado funciones todavía porque el instrumento que lo establece, que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas con desapariciones forzadas, no se ha activado todavía para que pueda entrar en un vigor internacional. La mayor parte de la doctrina que podamos tratar en esta materia proviene del Comité de Derechos Humanos. ¿Y por qué se debe esto? En primer lugar, por la amplia competencia de del comité y en segundo, porque a dicho organismo se le ha otorgado la prioridad a esta función, habiendo adoptado desde 1981 más de 30 observaciones generales relativas a los 21 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también ha desarrollado una doctrina muy valiosa eh, y esto también es a través de sus observaciones generales que son adoptadas desde 1989. Una función básica que tienen todos los comités de expertos es examinar a la luz de toda la información, que además tiene que ser información fidedigna, que dispongan los informes presentados por los estados partes en el tratado correspondiente relativo a la implementación de dicho tratado. Las observaciones generales de los comités representan una síntesis de años de experiencia en el examen de informes provenientes de los estados y del diálogo con los representantes de los estados sobre los mismos con respecto ya a determinado tema. Por lo general, queridos estudiantes, las observaciones se refieren a uno de los derechos consagrados por el tratado en cuestión, aunque
en algunas se dedican a temas transversales o conexos. Si hablamos sobre jurisprudencia como fuente del Sistema Universal de los Derechos Humanos, solo 4 comités del Sistema Universal han desarrollado una jurisprudencia sobre los derechos consagrados en el instrumento correspondiente y han sido el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación y la Discriminación Racial, contra la tortura y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Puede existir el futuro? Claro que puede existir. Pero, ¿por qué no han sido los 8 comités, maestro? Porque las demás comisiones no han adquirido la competencia para recibir y examinar comunicaciones. A futuro, claro que se podría emitir jurisprudencia sobre los casos individuales en el comité, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales, una vez que entre en función y en vigor el protocolo. ¿Cuáles son las fuentes auxiliares? Los comités de expertos independientes del Sistema Universal han adoptado la práctica de aprobar al final del examen de cada informe de estado parte un documento denominado Observaciones Generales. Este documento contiene conclusiones y recomendaciones sobre la situación imperante en el país en cuestión y los esfuerzos realizados por el Estado para cumplir con las obligaciones relativas a los derechos humanos consagradas en el tratado pertinente. Estas observaciones finales, si bien no tienen el mismo valor jurídico que las observaciones generales, son una fuente auxiliar de interpretación en la medida en que contienen conclusiones claras sobre la compatibilidad de determinadas leyes o prácticas concretas con la normativa internacional pertinente y cuando también se quiera alcanzar una norma internacional. ¿Por qué no les recomiendo considerar las doctrinas, a las fuentes auxiliares? Porque las fuentes auxiliares se refieren a situaciones concretas y consisten, salvo en casos muy contados, en criterios expresados de forma sucinta, es decir, sin fundamento expreso. Pero yo lo dejo ahí porque esta fuente puede ser valiosa cuando se refiere a cuestiones que todavía no han sido abordadas por las observaciones generales ni la jurisprudencia de un comité, sobre todo cuando el comité ha formulado reiteradamente estas observaciones similares. Ahora, otra fuente universal son los mecanismos temáticos y las relatorías sobre países específicos. Genéricamente van a conocer a los mecanismos temáticos, los grupos de trabajo y las relatorías que tienen competencia para examinar casos o situaciones que guardan relación con un determinado derecho humano, con un tipo de violación de estos o con un tema transversal relacionado con la vigencia y protección de los derechos humanos. Y generalmente estos mecanismos temáticos son establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tienen un mandato limitado en el tiempo. Generalmente son 3 años para los temáticos y 1 año cuando se trata de países específicos que, claro, pueden ser renovados. Por tener un origen en el organismo político de derechos humanos, son conocidos también como mecanismos no convencionales. La competencia de dichos mecanismos o instancias se extienden a todos los Estados miembros de la ONU y la manera en que ejercen su competencia, las actividades que desarrollan y forman, como expresan los resultados de sus investigaciones, varían mucho, bastante. La mayor parte de estos mecanismos, si no es que todos, para poderles decir, llevan a cabo visitas a países y visitas públicas y además todos estos mecanismos elaboran informes anuales que contienen el análisis de los desarrollos sobre los temas bajo sus mandatos, pero también contienen recomendaciones de carácter general. No obstante, los métodos de trabajo de estas instancias pues siempre presentan diferencias. En los últimos años, el número de mecanismos temáticos ha aumentado significativamente. Los mecanismos más vinculados son aquellos que refieren a los derechos civiles y políticos, además del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. Pero también hay varios mecanismos dedicados a la problemática de la discriminación o a los derechos de los grupos especialmente vulnerables.
Entre ellos pueden destacar los derechos de las personas internamente desplazadas, racismo, discriminación racial, xenofobia, formas conexas de intolerancia, la violencia contra la mujer, situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, derechos de los migrantes, venta de niños, prostitución infantil, niños en la pornografía, trata en la descendencia africana, solidaridad internacional, cuestiones de minorías, formas contemporáneas de esclavitud. Sí debemos de entender que existen varios mecanismos dedicados a los derechos sociales, culturales, tales como el derecho a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, pero también existen temas conexos o transversales como lo son la extrema pobreza, los efectos de las políticas de las reformas económicas, deuda externa, el total disfrute de los derechos humanos. Particularmente los derechos económicos, sociales y culturales abordan mucho sobre las cuestiones de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. También hablan sobre el traslado ilegal de los humanos, hablamos de los desechos tóxicos, pero estos mecanismos que se dedican esencialmente al monitoreo como medio de obstaculizar el ejercicio de otros derechos, no deben de confundirse con los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque los grupos de trabajo, su función principal consiste en desarrollar un instrumento normativo y tampoco debe de confundirse con el trabajo de los relatores, que son los encargados de la preparación de estudios y recomendaciones de un determinado tema. Ya después vienen los mecanismos de países específicos, que eso abordaremos en otra clase. Hasta pronto.